¿Qué tal amigos? Buenos días y bienvenidos. Jueves 28 de octubre estamos empezando aquí los desayunos de 24 horas y quiero ya a las 6:56 de la mañana darle la bienvenida al ingeniero Juan Zapata, presidente del COE Nacional. Gracias por estar con nosotros, ingeniero. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Liz. Siempre es un honor atender sus invitaciones. Un saludo cariñoso a todo el país. Bueno, quisiera empezar preguntándole qué información tiene usted oficial sobre quizás el cierre de vías. Esto a propósito de que la noche de ayer la CONAIE anunció que estaban analizando qué medidas tomarían en las próximas horas sobre movilizaciones. No ha habido un pronunciamiento oficial hasta ahora. Se conoce por algunos medios incluso que habrían suspendido esta medida, la van a posponer hasta después de este feriado, pero como digo, pronunciamiento oficial de la CONAIE todavía no hay. Entonces quizás el reporte que usted tenga, si a esta hora hay vías bloqueadas en el país o no. Bueno, Liz, nosotros hemos estado activados permanentemente durante estas movilizaciones a través de la videovigilancia. Obviamente el ECU está activo y hemos dado la información a la ciudadanía. El día de hoy el reporte que tenemos de todos los ECUs a nivel país, que las vías están habilitadas y esa es una muy buena noticia, ¿no? Esperemos que esto se mantenga. Por lo tanto, obviamente hay algunos puntos como la Intervalles de Quito que permanece el material pétreo, pero ya sin personas y a lo mejor en pocas horas o en pocos minutos más ya se habilitará. Por lo tanto, esta es una muy buena información que lo tenemos que decir. Ayer la señora ministra dio el balance de las protestas, por lo tanto hay que caminar, así es que hoy sí estamos ya con este plan de prevención obviamente para el feriado, que es otra responsabilidad que tenemos. Y eso precisamente, ingeniero, ¿no? Porque ayer dieron una rueda de prensa donde estaban presentes varias autoridades precisamente para hablar de ese operativo durante el feriado y por eso preocupaba también qué iba a pasar en cuanto al bloqueo de vías porque se prevé gran movimiento interno en el país, sobre todo en la Sierra Centro también, donde estaban estas movilizaciones con mayor intensidad, mayor fuerza y ahí la pregunta era cómo garantizar, ¿no? A aquellas personas que ya tienen su reserva, que tenían pensado descansar, aprovechar, dinamizar el turismo en el país, que lo puedan hacer tal y como lo tenían planificado, sin que eso se vea alterado por lo ocurrido en estos últimos días. Así es, Liz. Nosotros después de 19 meses, el día de hoy, gracias a una vacunación que ha sido un referente no regional sino mundial y que los datos epidemiológicos nos permiten, pues recuerde usted que hace un año en este mismo feriado el COE Nacional pidió que los cementerios estén cerrados. Pusimos restricción inclusive a la movilidad. Hoy las condiciones epidemiológicas por este plan de vacunación y por el manejo adecuado con medidas técnicas que se han venido haciendo, pues nos permite empezar en ese camino paralelo que obviamente al cuidado de la vida tenemos, que es la reactivación del país. Por eso que nosotros pedíamos el día de ayer que no es justo que después de 19 meses que el país espera tener estas condiciones y estas noticias, pues lo veamos complicado por cierre de vías y qué bueno que estas vías ya estén habilitadas, porque hoy sí necesitamos un país que se reactive, pero de manera ordenada, segura y con protocolos, sin descuidar que la pandemia aún continúa. Por lo tanto, hemos hecho un análisis. Usted sabe que dentro de la clasificación de los feriados, nosotros tenemos los de alta, mediana y baja intensidad. Baja intensidad, cuando no salen, o al menos hasta 500.000 personas se movilizan por terminales y ejes viales, mediana hasta 750.000 y alta intensidad los que superan los 750.000 y han llegado hasta 2 millones de personas, ¿no? Este feriado, por las características, por los números de días, por las condiciones epidemiológicas y por todo lo que se ha venido haciendo para que sea un feriado seguro, creemos que va a ser uno de alta intensidad y pensamos que más de 1 millón de personas se moverán por terminales y por ejes viales. Por eso que ayer todas las instituciones estuvimos presentando nuestro plan para que la ciudadanía salga de manera segura, pero el principal protagonista obviamente es el ciudadano ecuatoriano que tiene que seguir cuidándose, ¿no? Y usted ha dicho usted ha mencionado una palabra clave, salga de manera segura. ¿Cuáles son las garantías entonces para eso, para que aquel millón de personas que se calcula puedan desplazarse a diferentes puntos del país? Bueno, primero el COE Nacional tomó una decisión que me parece muy adecuada, el no restringir la movilidad en carretera, por lo tanto hay una libre movilidad en todo el territorio ecuatoriano. Hemos también avalado para que el transporte turístico
también pueda estar ya al 100% el aforo, porque luego de los análisis no hemos tenido inconvenientes. Eso también permite que la gente pueda movilizarse y reactivemos este sector tan importante. El tema de los aeropuertos, usted vio que también ya el 100% en lo que es preembarque y arribo y el 75% en áreas públicas. Esto también genera motivación para que la ciudadanía y los extranjeros, sobre todo, vengan al país. Hemos dado todas estas garantías y hemos exhortado a los municipios en sus competencias que, por ejemplo, los cementerios se hagan de acuerdo a los aforos de ellos establecidos con un plan operativo y sanitario, que se extiendan horarios, se extiendan días para que no tengamos el Día de los Difuntos, estas gran concentraciones y aglomeraciones que tenemos, sino que vayamos distribuyendo flujos y pedirle a la ciudadanía que por favor haga esta modalidad, porque si nosotros queremos obviamente saludar a los familiares, ir a visitarles con flores, cuál es nuestra tradición, al menos en esta fecha, ir a visitar a nuestros familiares que se nos adelantaron, lo hagamos de esta manera, porque vivimos una nueva normalidad y todos tenemos que apoyar. La Policía Nacional ayer dio también su plan operativo, hay 48.000 policías que estarán a nivel nacional, el ECU 911 estaremos con 6.500 cámaras en todo el país, 163 en el eje costero, 211 en cementerios Camposanto, es decir, absolutamente todos. Ministerio de Transportes con toda la infraestructura para el tema de vías, ANT, CTE para los controles en terminales, los aforos en el transporte interprovincial. Es decir, hemos hecho todo lo que tenemos que hacer, vamos a estar operativos, pero vuelvo a insistir, el principal, digamos, componente para que estos planes funcionen es el buen accionar de la ciudadanía, que estoy seguro vamos a entender que necesita el país reactivarse, pero con mucha seguridad. Ahora, y esa proyección que ustedes han hecho, ingeniero Zapata, sobre ese desplazamiento interno, esa reactivación del turismo, quizás en qué parte del país tienen proyectado o la información que han recabado dicen así será donde habrá mayor movimiento durante este feriado, que es uno de los más largos, ¿no? Así es, Liz, hemos definido 3 frentes. El primero, obviamente, va a ser el eje costero, va a ser visitado por muchas familias ecuatorianas. Por eso solicitamos también a los GATS que están en el eje costero a realizar lo que ya hicieron en feriados anteriores, ¿no? Establecer aforos, horarios y permitir que existe el control del consumo de bebidas alcohólicas, porque eso es fundamental. No decimos que no hagamos las actividades, decimos háganla, pero háganla de manera responsable y segura. Entonces esto es fundamental. El otro eje que hemos tomado en cuenta son las provincias del austro, porque obviamente estamos celebrando fechas simbólicas en estas ciudades y sobre todo han generado actividades que van a desplazar también a las familias ecuatorianas. Y el otro eje que tenemos son los cementerios, en donde las ciudades grandes como Quito y Guayaquil, el histórico tiene que en algunas ocasiones inclusive hay cementerios que han recibido la visita de más de 200.000 personas. Por lo tanto, estas quizás son los puntos que nosotros hemos establecido y haremos el monitoreo durante estos días, ¿no? Ahora, y hablando del perfil costero, usted decía ya corresponde a los GATS hacer ese control también ya interno en cuanto a cumplimiento de las medidas de bioseguridad, del aforo, pero ya han habido experiencias anteriores donde han quedado debiendo ese control por parte de algunos, precisamente algunos representantes al frente de estos GATS. Entonces ahora quizás también el culminar, o qué se espera, ¿no? En ese sentido, a propósito de que ya menciona hay experiencias anteriores donde se han visto hechos que han causado alarma, sí, en un momento más difícil de la pandemia, es verdad, pero hoy por hoy, aunque hemos avanzado en vacunación, la pandemia continúa. No es que ya no tenemos COVID en el Ecuador. Totalmente, Liz. Lo que menos podemos hacer los ecuatorianos es pensar que el virus se ha ido y que las variantes ya no están acá. Al contrario, tenemos que ser muy cuidadosos, la vacunación ha sido excelente, pero vuelvo a repetir, nosotros tenemos que seguir manejando el país en esta nueva realidad, con protocolos, con medidas, pero sobre todo con apoyo de los GATS, porque son el complemento fundamental a las decisiones nacionales, pero sobre todo, vuelvo a insistir, el ciudadano es el que también tiene un rol protagónico aquí. Entonces, esperemos en el balance que hagamos el día miércoles en la tarde, que todo haya salido como nosotros queremos, un país reactivado, que fortalezcamos sectores que necesitan mucho de nosotros como el turismo y sobre todo que tengamos un balance en cuanto a accidentes mínimo, ¿no? Queremos eso. Por eso hemos puesto todo el empeño, el 100% de la operatividad de todas las instituciones está al servicio de este feriado para que sea un feriado seguro.
Ahora, este feriado se da también en medio de una situación particular en el país, un estado de excepción. ¿Eso qué tipo de cambio en los controles implica también en cuanto a los operativos que se realicen, ya sea a la transportación interprovincial, intercantonal, aquellos que se desplacen privadamente, ya al interior también en cuanto a las acciones que se tomarán en las ciudades donde hay mayor índice de violencia o de delincuencia, por ejemplo? Bueno, Elisa, aquí vale aclarar el tema, ¿no? El estado de excepción no tiene nada que ver con el manejo del COE nacional en el tema sanitario. El señor presidente determinó este estado de excepción por la lucha frontal a la delincuencia y para poder movilizar, obviamente, las Fuerzas Armadas como el complemento para Policía Nacional. Eso seguirá y se mantendrá como lo han venido haciendo, con operativos sólidos, fuertes a nivel nacional. El trabajo en ese sentido no puede parar, al contrario, tenemos que estar mucho más activados, porque usted sabe que en los feriados también la delincuencia aprovecha para hacer de las suyas, por lo tanto hay que estar activos, pero de ninguna manera el estado de excepción, al menos este que ha dado el señor presidente, está relacionado a los que nosotros como COE Nacional solicitábamos desde el punto de vista sanitario, en donde inclusive, recuerde usted, pedíamos restricción de derechos porque esa era la dinámica, teníamos que evitar aglomeraciones, movimientos y todo lo demás. Por eso es que tenía esa nueva dinámica, pero en ningún momento va a alterar al menos la movilidad en el país, la reunión y asociación, es decir, todo lo que podamos hacerlo, pero siempre hay que ser reiterativos, mi querida Liz, manejando protocolos, porque la pandemia sigue, ¿no? No, y más bien, ingeniero, la pregunta era en el sentido de que como ayer vimos en el ECU 911 a las diferentes instituciones, incluso la policía, al estar en un estado de excepción y al tener el ECU, los centros operativos, donde a través de las cámaras pueden monitorear lo que está sucediendo, ¿no? Y estando en un estado de excepción, quizás ahí dentro de este plan que ha implementado el gobierno, alguna acción en particular, porque habrá gente que a lo mejor, claro, venga, visite Guayaquil o de Guayaquil vaya a otras ciudades y tenga ese temor debido a lo que vemos todos los días reflejados en las noticias, ¿no? Esa inseguridad que campea y que por ende pues ha llevado a esa decisión del gobierno de decretar este estado de excepción. Entonces ahí la pregunta era si específicamente para este feriado donde va a haber tanto intercambio de flujo de personas, si se ha previsto alguna acción ya vista desde el centro del ECU 911 con el monitoreo de cámaras en conjunto con Policía y Fuerzas Armadas para hacer algo más allá de lo que estamos viendo normalmente. Por supuesto, Liz, cada feriado tiene una dinámica y por eso yo le decía a usted, tenemos 3 puntos y ejes importantes que tenemos que analizar. El primero son los ejes viales, por eso es que la ANT estará haciendo los controles con las entidades operativas en los 47 terminales, porque va a haber mucho movimiento a través de terminales y tiene que controlar que se cumplan los aforos y los protocolos en esta modalidad de transporte que ya está al 100%. Lo otro es fundamental, lo que va a pasar en el Austro, lo que va a pasar en los cementerios, camposantos y obviamente en los centros que son origen, destino de viajes, plazas, obviamente las ciudades grandes. Por lo tanto, cada institución maneja el perfil y la dinámica del feriado y hacemos los operativos correspondientes a esto. Por eso yo le decía, de las 6.500 cámaras que maneja el ECU, tenemos que establecer las 163 del eje costero, porque es fundamental, va a haber mucha gente hacia allá. Tenemos que establecer las 211 que están alrededor de cementerios y camposantos, porque a través de la videovigilancia también podemos evitar que incidentes se transformen en delitos y podemos articular las emergencias. Así que efectivamente lo que usted dice es cierto, cada institución, de acuerdo a esta dinámica, orienta los operativos para darle la seguridad al ciudadano. Nosotros lo que queremos es que el ecuatoriano esté tranquilo, que las instituciones estaremos 100% operativas, pendientes de todos los eventos, pero esos eventos tienen que tener ese complemento necesario que es la corresponsabilidad. Sí, y no quiero dejar de preguntarle a propósito de su visita acá sobre este hecho que también pues llamó la atención después del último partido de fútbol donde se estableció este llamado de atención incluso al equipo Emelec, que ya no podrá contar con público para sus próximos partidos. Ellos han respondido también a eso, dicen tener videos donde más bien se reflejaría que sí hubo un control del aforo, contradiciendo lo que se vio a través de la evaluación que ustedes hicieron, ingeniero Zapata. Eso es lo que han dicho las autoridades de este club deportivo. Así es, mire, nosotros siempre el COE Nacional ha tomado decisiones sobre la base de informes técnicos. Creo que en este caso al menos suma algo, que fue algo público y notorio, o sea, no podemos defender lo indefendible. Nosotros sí creemos que después de un evento que pasó después de varias semanas en mesas de trabajo, en mesas técnicas, en afinar protocolos,
Si pensamos que después de ver incivilidades que pasaron tanto en el orden público como en el tema sanitario y esto tiene que seguir, pues la reflexión sería ¿para qué perdimos tanto tiempo armando protocolos y cuidando la salud de los ciudadanos? Porque lo que usted dijo y empezó esta entrevista tenemos que ratificarlo. La pandemia continúa. No pensemos que esto no puede volver. Y yo tomo las palabras de la señora ministra que lo dijo en la plenaria que resolvimos aquello. Estaremos vigilantes a que en 15 días, Dios no quiera, tengamos un rebrote. Por lo tanto, no significa que estas incivilidades no van a tener consecuencias. Por eso es que nosotros, Liz, tenemos nosotros los informes con firmas de responsabilidad. Aquí no es que estamos inventándonos nada. El informe de salud con las firmas de responsabilidad. Tenemos el informe del ECU 911 y de la Intendencia de Policía. Y tenemos todos los informes de los estadios, del resto de estadios y obviamente del partido del Capuel. Sobre la base de esos informes es que nosotros, y tampoco, aquí quiero aclarar, no tiene nada que ver la decisión que tomó el COE Nacional con el estado de excepción. Por favor, no tiene nada que ver. Hemos tomado una decisión sobre norma ordinaria, tal cual la sentencia de la Corte Constitucional le dispuso al COE Nacional que maneje la pandemia con norma ordinaria y es lo que hemos hecho, basados en la Ley Orgánica de Prevención de Violencia del Deporte, en el artículo 22, donde es una competencia de la Intendencia que pertenece al Ministerio de Gobierno, que a la vez es parte del COE Nacional, expedir o revocar mediante resolución motivada los permisos y autorizaciones para estos eventos, previo obviamente los requisitos. ¿Cuáles son los principales requisitos, estimada Liz? El plan de prevención y gestión de riesgos, que es el requisito fundamental para que la Intendencia dé el permiso. ¿Quién avala eso? Otra institución del COE Nacional, que es el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. En mi persona, inclusive, soy el presidente de ese comité. Si es que nosotros tenemos estos informes, porque el plan lo que hace es medir el riesgo, que nos determinan que hubieron incumplimientos en lo sanitario, hubieron inclusive enfrentamientos a las afueras, en el interior del estadio, el árbitro tuvo que parar el partido por enfrentamientos internos. Yo no voy a entrar ya en los detalles de los protocolos, ya lo dije públicamente, están en los informes, pero las fotos también son evidentes. Si usted me dice que aquí existe el 50% del público, pues yo tengo que aceptarlo, ¿no? Pero es de la visión distinta la que tenemos muchos de los ecuatorianos. Aquí están las incidencias de los enfrentamientos en la parte interna. Entonces, sobre esa base, mi querida Liz, solo para terminar la idea, si es que este plan de gestión y prevención, sobre la base de los informes, me genera un impacto de riesgo, las autoridades tenemos la obligación, que manejamos gestión de riesgos, minimizar aquello, no avalar, por lo tanto, si no hay un requisito, no puede haber un permiso. Eso es lo que estamos haciendo, en norma ordinaria, sin asumir competencias que no nos correspondan. Porque mire, Liz, sería terrible lo que decía la señora ministra. Dios no quiera, tengamos un rebrote. ¿Se da cuenta usted lo difícil y lo terrible que sería el país que el COE no pueda tener la potestad legal para tomar decisiones que vayan en beneficio de la salud de los ecuatorianos? Por lo tanto, esto no es un tema de afectos ni desafectos y quiero públicamente reiterar nuestra voluntad y sobre todo el reconocimiento y el aprecio que le tenemos a un club de los más tradicionales del país y a una hinchada que ha sido leal, pero creo que muchos no van a compartir con lo que ocurrió en el Estadio Capuel en ese día. Es que lo que dice también esa hinchada, ingeniero, y claro, usted dirá, y hay competencias que tienen que cumplir los GATS, que ya no es parte de un informe quizás que haga el COE Nacional, pero el COE está arriba con las medidas que ha puesto, ¿no? Es que comparan esa situación con otras que estamos viviendo, a lo mejor donde en la transportación pública no se respeta el aforo, no hay el 100%, sino el 110% de capacidad, sobre todo en horas pico, donde se ve esa ocupación, centros comerciales también repletos, donde en otros partidos a lo mejor también se ha visto a personas cómo celebran abrazadas, partidos de Ecuador, entonces sienten a lo mejor que la balanza no se inclina de la misma manera ante el control en diversas situaciones donde lo que importa es mantener esos protocolos de bioseguridad. Eso es lo que han comentado parte de la hinchada, ¿no? Ante esa situación. Liz, lo que usted acaba de decir, efectivamente son competencias de los GATS. Nosotros estamos trabajando lo que a nosotros nos corresponde. Y recuerde usted, Liz, que cuando había un estado de excepción, nosotros asumíamos todas las competencias y nos responsabilizábamos de todo lo que tenemos que generar. Sin embargo, vuelvo a insistir, lo más lógico, y tenemos claros ejemplos, mi querida Liz, y permítame 10 segundos. Cuando tuvimos el evento del terremoto aquí en Catequilla, en la ciudad de Quito, yo fui el secretario de Seguridad, teníamos un partido Liga de Quito, Deportivo Quito. Por las réplicas que teníamos, nos tocó suspender ese partido,
para prevenir y evitar un riesgo mayor. Tuvimos una réplica a las 11:30, el partido era a las 12 y nadie nos ha puesto un recurso de protección. O sea, a mí lo que me preocupa es que en lugar de haber hecho una evaluación post y ver en qué fallamos y en qué podemos mejorar y sentarnos con la autoridad que tiene que establecer estos protocolos, nosotros pensemos llevar a las autoridades que están velando por la salud de los ecuatorianos frente a la Administración de Justicia. Y le digo frontalmente, mi querida Liz, las veces si tenemos que acudir, iremos con gusto y sin recelo, porque hemos estado tomando las decisiones adecuadas en el bien de la salud de los ecuatorianos. No tenemos por qué tener miedo, porque no nos están llevando ni por corruptos ni por irresponsables. Al contrario, será un honor llevar el emblema del cuidado y de la defensa de la salud de los ecuatorianos. Y con eso de ahí, ingeniero, porque un colega suyo nos decía, Liz, si es que el EMELEC le presenta los planes, nosotros como entes estatales tenemos la obligación de atender cualquier requerimiento ciudadano y analizarlo y tomar una decisión. Pero yo creo que aquí lo que todo el país necesita son eventos ordenados, seguros y entendiendo que lo que no queremos es retornar, Dios no quiera, tomar medidas como las que lastimosamente nos tocaron tomar. Y eso creo, aumento de casos. En eso creo que estamos de acuerdo todos los ecuatorianos, ¿no? Nadie quiere dar un paso hacia atrás en el tema de las medidas en cuanto a lo que conlleva un brote del COVID-19, más aún en época de reactivación. Quiero agradecerle que haya estado esta mañana con nosotros, ingeniero Zapata, aquí en los desayunos de 24 horas. Que tenga un buen día. Gracias, mi querida Liz. Un abrazo.